Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a El Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y es un gran gusto para nosotros estar de nuevo con ustedes. Quiero agradecer todos los comentarios que hemos recibido por las redes sociales acerca de los programas que han motivado y entusiasmado a muchísimos. También le quiero enviar saludos a los televidentes que nos los topamos en la calle y se acercan y nos dicen: aquí estamos nosotros también en la lucha y la batalla de las ideas. Muchísimas gracias, lo agradezco en nombre mío y por supuesto de Jorge Jacobs. Pero bueno, estimados amigos, vamos a entrar al tema de hoy, que tiene que ver con un asunto que ha ocupado a muchos de los que hemos salido a manifestar, a ejercer como mandantes, no solo ser ciudadanos de Guatemala, sino ejercer como mandantes, a reclamar a nuestros corruptos políticos, esperar que estos paguen las consecuencias de sus acciones y hacer, y este es el punto, hacer los cambios que urgentemente necesitamos en nuestro sistema político, cambios sin los cuales no vamos a poder progresar, no vamos a poder mejorar en el largo plazo. Y quiero hacer énfasis en este punto, el largo plazo, porque los cambios tienen que ser pensando en el interés individual, por tanto general, de todos los habitantes de Guatemala para mañana. Es esto lo que necesitamos para prosperar, para poder vivir en una sociedad pacífica donde nos respetemos los unos a los otros. Cambios necesitamos, nadie los discute. Lo hemos comentado en otros medios radiales y por escrito, que desde hace años venimos insistiendo la relevancia que tiene hacer cambios radicales en nuestra Guatemala. Cambios que nos permitan dejar atrás el Estado benefactor mercantilista para irnos acercando a ese Estado de Derecho, a esa república, donde podamos convivir, compartir, intercambiar en paz. Como ustedes saben, se presentaron reformas a una ley que sin duda es una de las que hay que cambiar, reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que nosotros hemos apodado la legislación, porque ley no es, la legislación electorera de pandillas politiqueras. Mucha gente se entusiasmó sin conocer las propuestas y empezaron a apoyar a aquello que no conocían. Cuando finalmente pasaron ya al Pleno del Congreso para ser discutidas y las hemos podido, aquí las tengo, apreciables televidentes, la hemos podido leer con detalle y analizar, muchos se nos ha parado el cabello del susto. Es pésimo lo que se pretende aprobar en el Congreso de la República. En lugar de abrir el espacio para que todos puedan participar en el sistema, todo lo contrario, lo que hace es fortalecer el cartel de pandillas politiqueras, que sí aumentaron, que sí multas, sanciones, bla, 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 cositillas acá para maquillar la verdadera reforma. Es irrelevante. La verdadera reforma es más de lo mismo. Y para hablar, lo que al final va a significar un cambio para empeorar si estas van a pasar. Y ahorita lo vamos a sustentar en la conversación que vamos a sostener con María Dolores Arias, catedrática universitaria y parte del equipo Libertópolis. Vamos a conversar con ella sobre estas reformas, la realidad de lo que pretenden aprobar en el Congreso de la República. María Dolores, muy buenas noches, bienvenida a El Ágora. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación, es un gusto estar con todos ustedes. Bueno, entremos en materia, como dirían algunos, María Dolores. Las reformas, como nosotros ya las hemos leído, lo primero que hemos identificado es que la exigencia legítima y correcta de los ciudadanos, de los mandantes guatemaltecos, de que se reduzca el número de diputados, no solo fue ignorada, sino que además dispusieron recetarse 2 diputados más. Y si estas reformas pasan, según como quedó la ley, aquí en este artículo de la reforma, al cual creo vas a hacer mención, que es el artículo 55, Así es. Según esa reforma, en lugar de los 158 actuales, van a quedar 160, cuando la mayoría de gente lo que pide es un máximo de 80. Para mí aún con 80 sobran un montón. María Dolores, ¿qué piensas? Bueno, aquí
podríamos hablar de dos puntos, o podríamos empezar hablando de cuáles fueron los principales reclamos que se dieron a raíz de todas estas manifestaciones y la corrupción. Uno de los principales reclamos era: quiero votar por el diputado nominalmente. Esto quiere decir, quiero decidir quién entra al Congreso. No quiero que entren en cuchumbo o en listas. Y este reclamo no ha sido atendido en estas reformas, porque si bien es cierto, una de las espadas de Damocles que se logró quitar un poco es que anteriormente la ley electoral y de partidos políticos decía que el número de diputados era proporcional al crecimiento demográfico, al grado que era preferible que nunca hubiera censos para no seguir aumentando ad eternum el número de diputados. En este caso, yo creo que es algo de lo poco rescatable que tiene esta reforma, de que queda un número fijo. O sea, ya no importa cuántos seamos, el número es fijo de diputados. Ahora lo que habría que pelear es que sea un número fijo menor. Exacto, pero por lo menos ya es un número fijo y sabemos que aunque sigamos creciendo, que vamos a seguir creciendo, no va a aumentar, porque eso era lo que tenemos ahora, va a seguir aumentando en cada censo. Ahora, pero no, disculpa que te interrumpa, María Dolores, pero pienso que no hay nada salvable en esto, aunque queden fijos los diputados. La gente lo que está pidiendo es un máximo de 80 y 160 diputados, sin duda va a ofender a los televidentes en este momento. En ese sentido, creo que es algo que, desde mi punto de vista, para mí es rescatable de que sea un número fijo. Se puede pelear otra batalla y sería bajar el número, pero que sea fijo ya mejoró lo que teníamos. Para mí eso es mejor de lo que teníamos. El otro reclamo es: quiero votar por el diputado. Y eso no se logra. Siguen habiendo listados, no se modificó, no se habló, por ejemplo, de subdistritos. No hay ninguna prohibición a subdistritos. Pero alguien podría argumentar de que eso está en la Constitución, la parte de las listas. Sí, pero los distritales no. Lo único que dice es: cada departamento es un distrito. Y por lo menos, y ahí es donde podríamos pelear esa batalla, por lo menos debe haber un diputado por distrito. La ley dice, bueno, por cada número de habitantes hay un diputado, y entonces ahí se recetaron los números de diputados. Pero la ley, la Constitución, en ningún lado dice que no se pueda haber subdistritos. Y los subdistritos podrían ser una opción para dividir esos departamentos de tal forma que tú puedas elegir 2, 3 diputados de los que hay que cubrir en cada distrito. Con eso reduces el gran listado de lo que tienes que elegir, conoces al diputado y además puedes elegir: quiero a este y este. Imagínate que tengas que elegir a 3 diputados en tu subdistrito. ¿Cuál es el impedimento? Realmente no hay ningún impedimento para hacerlo, simplemente no lo quisieron hacer. Pero bueno, básicamente eso sería remendar lo que tenemos ahorita, porque realmente la exigencia del ciudadano es clara. Queremos menos diputados, no solo cuestión de que congelen en 160, de los cuales sobran 140. Bueno, por lo menos habría 32 diputados más lo otro que sume el listado nacional. Yo quiero elegir al diputado por nombre, no enlistado. Eso tampoco eso está totalmente anulado. Eso está totalmente, y no hay ningún impedimento. Exacto, no hay ningún impedimento para haberlo puesto, que era uno de los principales reclamos. Yo no vi en las manifestaciones alguna pancarta que dijera: queremos que haya cuotas, queremos que lleguen más mujeres al Congreso, queremos que lleguen más indígenas al Congreso. No, decían: quiero votar por el diputado. Ni tampoco decía, yo no vi ninguna que dijera quiero más diputados, ni tampoco ninguna yo quiero financiar las campañas publicitarias de los diputados. Exacto. Tampoco. De todos los políticos, no solo los diputados. Exacto. Y entonces, bueno, otro de los temas que creo que también es rescatable en lo personal es la reelección de solo por un periodo, donde se limita a que solo se pueda reelegir el diputado por solo un periodo. Por un periodo consecutivo, ¿verdad? O sea, porque así como lo están planteando, o sea, podría ser, por ejemplo, un diputado en una legislatura, puede repetirse en la siguiente legislatura, pero en la tercera ya no.
pero dejando un espacio ahí de esa tercera, en la cuarta podría nuevamente correr a diputados, según entiendo que como quedaron como están planteando que se hagan las reformas, ¿no? O sea, solamente puede estar 2 periodos simultáneos, pero de ahí, si hay periodos de por medio, puede nuevamente después regresar. Esa es una de las reformas que hay. Ahora, otra de las reformas que considero, dos de las reformas que acaban con todas estas reformas y que son las emblemáticas de por qué no hay que aprobar estas reformas, por qué no hay que estar de acuerdo con estas reformas, son 2. El financiamiento a los partidos políticos y las cuotas. Esto no solo no lo mejora, no lo deja igual, sino al contrario, es un gran retroceso, y no es un retroceso de un paso, de 2 pasos, sino es que des un paso hacia atrás y atrás hay vacío. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos en El Ágora. Quédense con nosotros. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Nuestra invitada hoy es la licenciada María Dolores Arias. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Destino 2016, elecciones generales. La mayor información y la mejor cobertura periodística para mostrarle detalle a detalle todo el proceso eleccionario en uno de los momentos más importantes de la vida de un ciudadano, la posibilidad de elegir a sus dirigentes. Destino 2016. Recorremos meses intensos de campaña para terminar en la elección de 158 diputados, 336 alcaldes, además de la fórmula presidencial. Destino 2016. Nosotros estamos listos para llevarle cada pormenor de este evento histórico. Los analistas políticos de Guatemala más experimentados y un extenso equipo de periodistas, reporteros, camarógrafos, productores y editores en todo el país ya están trabajando para que usted esté siempre bien informado. Además de la tecnología más avanzada para llevar toda la información desde todos los rincones de Guatemala, a través de enlaces en vivo. Un despliegue profesional con corresponsalías y enviados especiales en todos los departamentos. Además, reportajes y entrevistas profundas. Destino 2016. Candidatos, líderes políticos, personajes destacados de la vida social guatemalteca. Y desde la hora de cierre de los comicios, el seguimiento exhaustivo de cada voto para llevarle minuto a minuto el recuento final. Este año estará marcado por el poder de las redes sociales. Por esto estarán abiertas con el hashtag Destino 2016 para poder recibir fotografías, comentarios, videos y todo lo que quiera compartir con nosotros para convertirse a usted también en protagonista. Destino 2016. El mejor análisis, la mejor tecnología, la mejor información. Desde todos los puntos del país. 2015, año de decisiones. Año para ver Canal Antigua. Lea esta semana en Contrapoder. La parranda que usted paga. 2 diputados cooptaron una sección del Ministerio de Cultura para organizar y pagar fiestas y mitines del Partido Patriota. Los Córdoba al poder. Acostumbrados a financiar campañas ajenas y a ganar contratos de obra pública, los Córdoba incursionan en política y se hacen de la ficha de líder en Alta Verapaz. Justicia o venganza. ¿Es inhumano o no enviar a Efraín Ríos Montt al Hospital Federico Mora? A recortar gastos. El ministro de Finanzas explica cómo enfrentará el incumplimiento de la meta de recaudación. Señor Halfon, una colección de cuentos errantes de Eduardo Halfon. El mercadito de Lola, la apuesta de Carlos Ortiz por los productos orgánicos. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store.
Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Regresamos a El Ágora, los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y hoy se encuentra con nosotros la licenciada María Dolores Arias y estamos comentando brevemente sobre las reformas mañosas, como ese hashtag que se hizo popular en nuestro país en estos días, las hashtag reformas mañosas, porque terminaron siendo un engaño para todos aquellos que son conscientes de que necesitamos cambios en Guatemala, pero no es cuestión de cambiar por cambiar. Tenemos que hacer las reformas necesarias para que podamos prosperar y vivir en paz en el futuro en nuestro país. Y aquí estas, como ya lo comentamos en el segmento anterior, ignoran las peticiones principales de los mandantes. Primero, disminuir el número de diputados. Punto. Eso es lo que quieren la mayoría. Estamos hasta el cansancio de mantener a ese montón de vividores y quieren reducirlo. Segundo, ya no elegir por listado, sino poder elegir uno a su diputado por nombre. Fulanito y sutanita, lo conozco, sé quién es, cuál ha sido su trayectoria. Eso también lo ignoraron. Sigue siendo electo siguen siendo electos los diputados por listados, distritales y nacionales. Y recuerden, en lugar de disminuir el número de diputados, los han aumentado a 160. Pero hay dos cosas que nuestra invitada mencionó que son todavía peores en la actual propuesta. Nuestra invitada María Dolores Arias, antes de que nos fuéramos a la pausa, habló de las cuotas de poder que se pretenden otorgar a mujeres e indígenas, entre comillas, que hay que cuestionar esos dos temas que al final María Dolores va a explicar por qué solo se va a prestar para el nepotismo y el clientelismo. Y segundo, lo peor, que, bueno, los partidos políticos, María Dolores, van a poder seguir recibiendo donaciones y contribuciones de Raimundo y todo el mundo. O sea, el financiamiento privado continúa. Pero no solo eso, se están recetando el 0.25% como mínimo de los ingresos del Estado, le hace los impuestos que nos van a exprimir. ¿Para qué? Adivinen ustedes, para pagar las campañas publicitarias en el periodo de elecciones. Y usted, esa cancioncita que detesta, la va a tener que financiar. Usted, esas vallas que ya no quiere ver ni una más, usted las va a pagar. Esos burros, y por favor nadie se ofenda, esos burros que están en los arriates sosteniendo los rostros de los candidatos, usted los va a pagar, los anuncios en los diarios. Bueno, cualquier cosa que se les ocurra para hacer publicidad va a salir de su bolsillo, directamente del de los tributarios. María Dolores, qué barbaridad. Sí, aquí es interesante y esto hay que analizarlo bien en cuanto al financiamiento de los partidos políticos. ¿En qué sentido? Se cree que si no hay financiamiento privado a los partidos políticos, entonces se elimina la corrupción. Y creo que debemos irnos más allá. La pregunta es, ¿por qué hay financiamiento privado a los partidos políticos? ¿Por qué alguien querría financiar a un partido político? ¿Cuál es el incentivo de financiar partidos políticos? Y si hacemos esas preguntas y somos acuciosos en esas respuestas, nos damos cuenta que se financian partidos políticos porque se busca conseguir privilegios, se busca perseguir parte del botín que representa el presupuesto de la nación, se busca obtener cualquier dádiva que pueda darles, se le pueda repartir a través de lo que se consigue a través de impuestos. Entonces, la pregunta es, ¿eso va a desaparecer cuando se prohíba o se limita el financiamiento privado? ¿O van a seguir los diputados y los políticos que lleguen al poder a través de los partidos políticos otorgando todos estos beneficios de financiarlos? Porque si eso no desaparece, pues se va a seguir financiando a los partidos políticos para que lleguen los que quieren que lleguen al poder, para que les den los privilegios y los beneficios y toda la parte del botín que han negociado durante las campañas electorales. Entonces, es muy romántico, por no decir iluso, pensar que si
reducimos el financiamiento privado, entonces no va a haber corrupción. Lo único que va a pasar es que se va a seguir financiando a los partidos políticos, pero ahora, en lugar de hacer un fondo, entre comillas, un fondo para mi siguiente campaña, un fondo de aseguramiento de carrera electoral, lo que voy a hacer es que eso lo voy a ocupar para otras cosas. En efecto, al final realmente el efecto práctico de este cambio que están haciendo es que los y eso hay que verlo en el contexto del reporte que presentó la CICIG, donde ellos mismos reconocen que más del 50% de los fondos que se utilizan en las campañas se consigue a través de corrupción, o sea, de esas sus compañías de papel, exactamente, de esas sus compañías de cartón de donde sacan los fondos, que se roban los fondos, pero de eso hacen un guardadito, como hacen un guardadito, ¿verdad? Entonces se roban 25 millones de quetzales y guardan 5 millones ahí para la campaña, ¿verdad? Entonces cuando viene la campaña sacan su ahorro del dinero que se robaron, de los 5 millones, y entonces, bueno, esto lo voy a reinvertir porque tengo que seguir aquí para poder seguir robando. Eso es lo que hacen actualmente. Lo que plantean ahora con las reformas es esos 5 millones de quetzales que se va a robar, se los puede quedar junto con los otros 20, o sea, los 25 se los puede quedar y se los puede gastar en lo que quiera, porque ahora los tributarios son los que van a financiar el gasto de campaña, entonces ya ni siquiera tienen que hacer el guardadito de lo que se roban, sino que todo lo que se roban se lo van a poder gastar a manos llenas, porque los tributarios nos van a obligar a nosotros pagar la campaña. O sea que ahora nos van a esquilmar en dos maneras. O sea, primero nos van a quitar tributos, nos van a quitar impuestos para pagar la campaña, y luego cuando estos que nosotros les pagamos la campaña lleguen al poder, van a irse a robar el dinero, o sea, nos van a robar 2 veces. Y te faltó lo de la famosa deuda política de los $2 por cabeza. Adicional a los $2 de la deuda política, porque la deuda política, y ya lo que hicieron en esta reforma es ponerle etiquetas de a dónde debería ir, y entonces ahora con lo que... otro punto, bueno... Y la ironía es que los que están en deuda con nosotros son los políticos, no nosotros con ellos. Justo yo escribí un artículo que se llamaba ¿Quién le debe a quién?, precisamente hablando de la deuda política. Ahora, otro punto, si quieren práctico, porque hemos obviado el punto moral. Es inmoral que te obliguen a financiar a un partido político con el que tal vez ni siquiera comulgas ideas. Pero en el punto práctico, podríamos decir, ¿cuál sería entonces el incentivo para los presupuestos en año electoral? ¿Cuál sería el incentivo? Porque es el 0.25% de los ingresos ordinarios. Entonces, ¿cuál es el incentivo cada fin de periodo electoral para aprobar presupuestos? Entre mayor sea el ingreso inflado de ingresos ordinarios, pues una mayor tajada a la que me corresponde para financiamiento de mi campaña. Iba a ser supuestos ingresos, porque si ahorita quedan cortos con esas previsiones, imagínate, con estas van a quedar cortísimos, pero no les importa, porque al final a ellos lo que les importa es lo que diga en el presupuesto que van a ingresar, aunque al final no ingrese eso, ¿no? Claro, y eso lo vas a saber a fin de año, pero para esto las campañas electorales son antes de que termine el año, o sea, el dinero se los entregan antes, o el dinero se gasta antes, mejor dicho. Y la premisa falsa, a partir de los que creen que van a cambiar, los que quieren llegar hoy al ejercicio del poder, solo porque les van a facilitar quedarse con una parte de nuestros impuestos por medio del financiamiento, están equivocados. Al contrario, va a traer todavía a gente más parasitaria, que decir, ay, basta, bueno, entonces yo voy a vivir únicamente de la campaña política. A mí ni siquiera me interesa llegar al ejercicio del poder. Yo lo que quiero es que me paguen mi campaña publicitaria, consigo unos centavos más y vivo como millonario sin hacer nada más que vivir en una eterna campaña. No van a cambiar aquellos a quienes atrae el sistema de incentivos perversos dentro del cual estamos viviendo. Es ese el problema. El problema no es cómo se financian los políticos que quieren llegar al ejercicio del poder, María Dolores, sino el sistema de incentivos perversos de este inmoral e injusto Estado benefactor mercantilista en el cual estamos viviendo, que es estatista, intervencionista y colectivista. Y estas reformas siguen manteniendo vivo y todavía lo fortalecen ese sistema de incentivos perversos. No a estas reformas mañosas.
Y dentro de esas reformas mañosas, bueno, vemos que es inmoral este financiamiento, vemos que hay un incentivo para aprobar ingresos hiperinflados cada año en cada proceso electoral. Vemos también que además de la deuda política, está financiarles su campaña y además financiarles su fondo ahora para qué sé yo, para vacaciones de corrupción. Pero por otro lado está el otro tema que son las cuotas. Y solo regresando al financiamiento, ¿por qué vamos a financiar partidos políticos? Si es para que no haya corrupción, entonces replanteemos el punto. Y el otro punto es cuotas. ¿Para qué debe haber cuotas? ¿Para mejorar la calidad de políticos que llegan al poder? ¿Es por cuotas como se mejora? Lo único que se va a lograr con eso, María Dolores, es facilitar el clientelismo y el nepotismo, porque ¿qué van a hacer los dueños de los partidos políticos? Van a decir, basta, bueno, ok, mi primo encabeza el listado, mi sobrina va en segundo lugar y en tercero aquí, vamos a ver mi contador, usted quiere mejorar sus ingresos, lo voy a poner de diputado. Pero recuerden que el que manda viene despuesito, ¿verdad? En la escala, lo único que va a facilitar ese repartir estas cuotas de poder es el nepotismo y el clientelismo. Al final no se logra el objetivo, que es mejorar la oferta política, y si realmente queremos mejorar la oferta política, debemos abrirlo a la competencia. Ya lo hemos vivido. Cada vez que se abre a la competencia, los servicios mejoran. ¿Por qué no va a suceder lo mismo con los partidos políticos? ¿Por qué no va a suceder lo mismo con esa oferta política si dejamos que hayan candidatos independientes, por ejemplo? Y al final, la solución, María Dolores, Jorge y estimados televidentes, es cambiar radicalmente el actual sistema de incentivos perverso dentro del cual estamos viviendo. Pero bueno, ha sido un gusto nuevamente compartir con ustedes en el Ágora. Los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves a las 8 de la noche por Canal Antigua. Cuídense muchísimo, por favor, sean felices.